Buenos días, mi nombre es Cristian David González, soy estudiante del programa de costos y presupuestos. Hoy vamos a estar viendo la planeación estratégica. Nuevamente, tomando algo de riesgo, vamos a tomar un enfoque algo diferente. Creo que mis compañeros han cubierto eh, de manera muy extensa las diferencias y similitudes sobre los textos asignados. Sin embargo, nosotros lo vamos a ver de una manera un poco más rápida. Luego vamos a hablar sobre las generalidades de la planeación estratégica de los objetivos y por último hacer un poquito de pausa en un ejemplo o una experiencia que tuve en una de las compañías en las que he trabajado que está muy relacionada con el desarrollo y la planeación de una estrategia. Eh, entonces, las diferencias y de ambos textos en cómo plantean esto, creo que primero hay que entender eh, qué es una estrategia, ¿no? Y luego ver las diferencias que podemos, o las similitudes que podemos encontrar. Eh, Se habla mucho sobre la diferencia de las compañías y que esto es lo que garantiza, digamos, la existencia o el éxito de una empresa. Es muy interesante porque en los otros slides también lo vamos a ver y Tracy M. y Wiersman F. proponen que para que una empresa pueda tener éxito debe definir para los clientes utilidades únicas y que nadie más ofrezca en un determinado mercado. Entonces, esa diferenciación es lo que muchos autores ven como el núcleo verdadero de la estrategia. Por lo que las diferencias entre los competidores, que de hecho pueden ser muchísimas, digamos, las diferencias en precios, formas en que venden, eh, cómo están estructuradas, las posibilidades de suministro, la velocidad de suministro, la posición geográfica, dónde están ubicados, la combinación de todos estos factores para cada una de las compañías es lo que genera de hecho una ventaja que es ampliada por lo que lo hace destacar o estas diferencias, ¿no? Porter describe la estrategia como la creación de una posición de mercado única y con contenido que incluye una serie de actividades empresariales diferenciadoras. Sin embargo, la estrategia no siempre significa una eficacia o eficiencia operativa. La eficacia, como la define Porter, consiste en realizar actividades comparables mejor que la competencia. Pero pocas empresas han de hecho logrado imponerse, digamos, de manera exitosa y por un tiempo relativamente extenso, basado exclusivamente en su eficiencia. Eso se da a que estas prácticas, o sea, las mejores prácticas, este tipo de conocimientos se difunden muy rápidamente y la competencia tienden a copiar o a alinearse con estas prácticas que son las que dan mejores resultados. Entonces, podemos afirmar que una estrategia es seleccionar el conjunto de actividades en que una empresa destaca para establecer una diferencia sostenible en el mercado y estas diferencias surgen de las actividades que se elijan y de cómo se llevan a cabo. Sin embargo, el verdadero problema, o si hay un problema sobre la estrategia, no es la estrategia en sí, bueno, que sí lo puede ser, pero generalmente es la mala ejecución de la estrategia, porque la definición de estrategia y la implementación de dicha estrategia son de igual importancia. Entonces, cuando hablamos de estrategia, vemos varios temas que se repiten o que en ambos textos se tocan. Las decisiones estratégicas, que es un proceso mediante el cual se consigue un objeto, se obtiene un resultado, se cumple un propósito, y el plan estratégico, que en uno de los textos se define como el documento que se sintetiza a nivel económico, financiero, estratégico y organizativo el posicionamiento actual y el futuro de la empresa. Este tiene ventajas y desventajas, por ejemplo, ventajas que se identifica, bueno, ya, cambios y desarrollos que se pueden esperar, aumenta la predisposición de las empresas para el cambio, mejora coordinación de actividades y la comunicación. Eh, y pues también tiene desventajas, ¿no? El proceso de planificación resulta, digamos que al fin y al cabo depende mucho de quién lo ejecute, como ya le hemos mencionado, y es muy importante esto. Entonces, también lo define el texto como un orden gerencial cuyo sentido ubica cumplimiento de objetivos a través de estrategias, es decir, construcción de estrategias para resolver los cuestionamientos, qué lograr y cómo hacerlo. En ambos textos se habla sobre que eh, no tienen que ser a largo plazo, generalmente las estrategias tienen que ir variando, tienen que ir evolucionando con la compañía y con el mercado. Entonces, una estrategia, si bien ayuda a orientar a una compañía, generalmente va cambiando año a año
puede ir cambiando, no necesariamente tiene que hacerlo, pero puede ir cambiando año a año. Por ejemplo, eso es lo que pasa en la compañía en la que yo trabajo. Cada año se va alineando la estrategia con los parámetros externos. Entonces, cuando vemos esto que está aquí, es la diferencia entre ambos, ¿no? Es como una síntesis de cómo se formula. Se hace un análisis estratégico, se formula la estrategia y luego se implementa. Entonces, vemos varios pasos, ¿no? O sea, se crean metas, se revisa el estado actual del entorno externo e interno. Se diagnostica una estrategia y luego se realiza, o sea, se toman cuáles son los puntos que se van a trabajar y se implementa. Y es básicamente lo mismo que dice el otro texto. Es lo que yo quería hablar, bueno, ya rápidamente porque me está acabando el tiempo. eh, hay unos videos que eran del tema anterior que de hecho tratan perfectamente y ejemplifican perfectamente esto. Hablan primero sobre los objetivos y cómo los objetivos, déjeme aquí, yo cojo una plumita, ok, creo que así, déjeme ver si ya está listo. Yo creo que de esta manera, a ver, sí, ok. Entonces, habla sobre vamos a cogerlo en rojo, ok. Habla sobre los objetivos. Entonces, cómo estos objetivos definen lo importante eh, ¿qué es lo importante para una empresa? ¿En qué nos vamos a enfocar? Generalmente tienen a ser cuatro o cinco objetivos. Son grandes objetivos, no pueden ser una cantidad inmensa de objetivos porque esto dificulta el proceso. Tienen que ser cuatro o cinco objetivos grandes que se van a ir fragmentando, para los cuales se pueden tener de hecho diferentes estrategias, pero se van a alcanzar, estos cuatro o cinco va a ser el enfoque de toda la compañía. Entonces, de George T. Doran crea un sistema que se llama sistema SMART. De hecho, en el final yo hablé un poco de esto, mencioné un poco de esto, y habla que todos los objetivos tienen que ser specific o específicos, measurable o medibles, achievable o alcanzables, realistic o realistas y time bound, o sea, oportunos. Cuando hablamos de específicos es que tienen que ser muy bien definidos, medibles que tiene que haber métricas para saber si se llegó a la meta o no. Alcanzable es que depende de lo que disponemos en la empresa, si es algo que se puede llevar a cabo. Realista va muy a la mano. eh, y, y oportuno es que tienen que tener un tiempo definido, o sea, un deadline para trabajarse. Entonces, no solamente eh, los objetivos vienen de la gerencia, y bueno, sí vienen de la gerencia, pero es para toda la compañía, ¿ok? No solamente es para la alta gerencia. Entonces, compañías grandes como Dell o Entity Data Services son los que una y otra vez hablan sobre los objetivos que tiene la compañía. Y como yo me decía en uno de los videos anteriores, se repite como un mantra hasta que los empleados saben, o sea, se lo conocen, cuál es el objetivo y para qué estamos trabajando. Y se encargan que los objetivos de un departamento anuales están alineados con los objetivos de la compañía. Inclusive hacen surveys anualmente, encuestas para ver si los objetivos que los empleados tienen a nivel operativo son claros y están claramente alineados con los objetivos de la empresa. Entonces, es un tema muy interesante. Y por último, vemos que tiene que ser, se le tiene que dar seguimiento para saber si se están cumpliendo los objetivos. Entonces, esto es algo de lo que se habla en los TED Talks y vamos a pasar a otro slide que se me está yendo el tiempo. eh, Habla sobre la estrategia. Entonces, esto es muy interesante como también en este video se habla sobre una estrategia que tiene que ser diferenciadora. Eh, Básicamente se diseñan las estrategias, se busca una ventaja competitiva eh, que sea sostenible en el tiempo y a través de esta se crea una estrategia diferenciadora. Si no existe, eh, se dispone se dispone a crear una. O sea, se crea una estrategia y si existe, se enfoca en los cuatro o cinco objetivos de que ya hemos hablado. eh, Aseguramos que sea diferente nuestra compañía a las demás, por eso es una estrategia diferenciadora, valga la redundancia, y tenemos que entender que otras empresas hacen lo mismo. O sea, ellos retienen el mejor talento, optimizan costos, desarrollan nuevos mercados y muchísimas otras variables que todas las empresas van haciendo. Por eso es que nuestra estrategia tiene que ser, y nuevamente, para la redundancia, diferenciadora. Deben ser claras, o sea, para que toda la organización la entienda, tienen que saber quiénes son los responsables y deben aterrizarse y definir subestrategias. De estas estrategias que se crean de la misma manera. O sea, las subestrategias es básicamente todo el conjunto que acabamos de ver se aplica para sus estrategias, ¿no? Porque es el mismo con los objetivos. Se puede tener cuatro o cinco objetivos grandes y luego subobjetivos. Entonces,
bueno, no sé cómo borrar esto aquí. Voy a tratar con, bueno, vamos a ver si con el borrador. Listo. Entonces, Smart, hablábamos de esto y quería hacer los últimos minutos sobre, hablar un poquito sobre este tema, porque por ejemplo, realicé un proyecto en el cual se diseñó una estrategia para de contracargos casualmente para Colombia. Eh, Estando en Panamá, aparentemente no hay una estrategia de contracargos, lo que está resultando en muchísima pérdida. Es decir, todo lo que los bancos decían esto no se va a pagar, no se pagaba. Sin embargo, se comenzaron a analizar cuáles eran los patrones de contracargos, era un tema de investigación de riesgos y de fraude. Entonces se comenzó a elaborar un proceso y decir, ok, esto es lo que vamos a aceptar, esto es lo que no vamos a aceptar, esto se va a tener que analizar de esta manera, cuando se va a vender vamos a hacer estos pasos. Y ese fue el proyecto de BPI, que es una certificación global que se llama Six Sigma, por el cual me dieron un Green Belt, porque terminamos como con 700 millones de pesos, o sea, si lo transfieres, un cuarto de millón de dólares en savings. Se logró ahorrar un cuarto de millón de dólares. Entonces, siguiendo de hecho esta metodología de SMART. Entonces, lamentablemente no tengo esta presentación, es muy vieja, es de por ahí 2002, no, de 2002, no, disculpe, de 2011. Entonces, la estaba buscando, pero no logré encontrarla. Profesor, nuevamente muchas gracias, ha sido un curso muy interesante. Disculpe me haya extendido tanto en esta presentación en particular. Pues nuevamente y como siempre espero su retroalimentación y espero que tenga muy, muy, muy buena tarde. Bueno, eso es todo. Saludos, hasta luego.